Dios les bendiga. Les saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco. Quiero extenderle un saludo y una cordial bienvenida a todos los hermanos que se están conectando a esta nueva transmisión correspondiente a este día, el día que ha hecho el Señor. La Biblia dice que nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día que Dios nos ha dado para que le amemos, para que adoremos, para que prediquemos, para que enseñemos, para que recibamos lo que el Espíritu del Señor tiene para nosotros. Estamos como todos los días estudiando las Escrituras, digo como todos los días de lunes a viernes, estudiando las Escrituras y recibiendo lo que el Espíritu del Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Y estamos bien centrados en el libro de Mateo. Específicamente, hoy entramos al capítulo 18 del Evangelio según Mateo. Y hemos estudiado muchas cosas. Yo he sido muy bendecido porque uno de los principios que establece que usted se puede adueñar de un conocimiento es cuando usted enseña a una tercera persona. Y usted es mi tercera persona. Es la persona a la que el Señor me ha permitido instruirle, por lo menos en estas prácticas, el estudio o la lectura de la palabra de Dios. Así que vamos a orar, oremos. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado en este momento. Señor, bendícelos. Dame la palabra, dame la instrucción que tengo que impartirle a cada uno de ellos. Y permite que tu nombre sea glorificado sobremanera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Hoy entramos al capítulo 18 del Evangelio según Mateo. Hemos dividido el libro de Mateo en los 5 sermones. Ayer les decía a los hermanos que usted puede dividir el Evangelio según Mateo en los 5 sermones que se encuentran en este libro. El primer sermón, que es el sermón de la montaña, que fue el que en el que el Señor le transfirió a sus discípulos aquellos principios que tienen que ver con la vida, con la ética, con la moral, con la espiritualidad. Capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Luego tenemos el segundo sermón, que es el sermón de las misiones, y que se registra en el capítulo 9, específicamente desde el versículo 35 en adelante de Mateo. Luego tenemos el tercer sermón, que fue el que estudiamos ayer, el sermón de las parábolas, donde analizamos y aprendimos acerca de las 7 parábolas que aparecen en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Y al final entonces tenemos el sermón de las relaciones, que es el cuarto sermón, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, capítulo 18. Y el último, que es el que posiblemente estudiemos en el día de mañana, es el sermón de los procesos y del juicio, capítulo 24 del Evangelio según Mateo, que es un tanto controversial. Todavía, usted entiende, es muy delicado estudiarlo porque hay diferentes corrientes de pensamiento tocante al capítulo 24 del Evangelio según Mateo, pero lo vamos a estudiar. Independientemente de la línea de pensamiento que usted tenga, usted puede ser pretribulacionista, tribulacionista o medio tribulacionista y post-tribulacionista. Pero lo vamos a analizar abiertamente y vamos a presentar las diferentes escuelas de pensamiento tocante al capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Creo que será un tanto interesante. Pero hoy vamos al capítulo 18, que es conocido como el sermón de las relaciones. Y en este capítulo 18, que ya le estoy pidiendo que abra su Biblia, capítulo 18 del Evangelio según Mateo, encontramos al Señor impartiéndole principios a sus discípulos para que se relacionen entre sí. Porque las relaciones son muy importantes. Cuando se habla de relaciones, se está hablando del trato que tiene una persona hacia sus semejantes. Es como usted se comporta hacia aquellas personas que comparten semejanza con usted. Usted sabe que la palabra semejanza es homoios, que se traduce como capacidad, condición y naturaleza. Es como tú te comportas hacia las personas que comparten tu capacidad, que comparten tu condición y que comparten tu naturaleza, es decir, la de seres humanos. ¿Sabe que los animales, por fieros que sean, la mayoría, casi todos, se mueven en manada y ellos saben cómo interactuar los unos con los otros? Inclusive cuando ellos pelean entre sí, eso forma parte de sus relaciones. Así que en el capítulo 18 lo que Jesús está haciendo es diciéndole a ellos cómo deben relacionarse los que portan su espíritu, los que portan su condición, los que portan su naturaleza.
¿Cómo te debes tú relacionar con tus hermanos en la congregación? ¿O cómo deberías relacionarte con los miembros de tu familia, con tus semejantes, con tu prójimo? La manera en la que tú te comportes con tus prójimos, eso obedece a principios de crecimiento y a principios de espiritualidad. Uno de los principios importantes está en Amós capítulo 3, versículo 3, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, dos personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. O Mateo 12:25, donde Jesús le dice a sus discípulos, todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Es como diciendo, si tú no logras comportarte con tus hermanos, tu reino, por poderoso que sea, no va a permanecer. Esta palabra, la palabra relación, en la etimología, o sea, desde la dimensión etimológica, hubo una palabra que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con este concepto, y es la palabra metoque. Es decir, la palabra relación viene de la palabra metoque, y esta palabra tiene que ver con compañerismo. Esta palabra tiene que ver con koinonía, tiene que ver con armonía, tiene que ver con unidad inclusive, gloria a Dios. Tiene que ver con compañerismo, con koinonía, tiene que ver con unidad. Específicamente con compañerismo. Y hay un texto que quiero que tú analices, porque todavía no hemos entrado a la lectura. Cuando entremos a la lectura vamos a acelerar un poquito, pero esto es lo que yo quiero, lo que me interesa que tú domines durante la enseñanza de este día. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión, qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial, o los creyentes con los incrédulos, o el templo de Dios con el templo de la idolatría. No hay ninguna comunión, no hay ningún acuerdo, no hay ningún compañerismo. Entonces, lo que está diciendo es, no está diciendo que tú tienes que ser enemigos de los que no comparten tu naturaleza, o los que no comparten tu fe. Pero lo que está diciendo es que cuando tú vayas a escoger amigos íntimos o relaciones especiales, deberían tener tu misma naturaleza. O sea, deberían tener tu mismo espíritu, deberían pensar como tú piensas. Porque si te unes con una persona que es diferente a ti, esa relación no va a prosperar. Por eso dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué era el yugo desigual? El yugo desigual consistía en que usted ponía un buey fuerte con un buey débil. Si tú pones un buey fuerte con un buey débil y lo unes con el mismo yugo para arar la tierra, el buey fuerte va a forzar al buey débil y lo va a maltratar. Pero la falta de fuerza del buey débil va a hacer que el buey fuerte tenga que emplear mayor energía y también se va a maltratar. Y esa relación no funciona. Pues espiritualmente, cuando usted se une en personas que no tienen tu misma naturaleza, entonces hay serios problemas, porque dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Pero Jesús le dice, ustedes deben estar de acuerdo, porque ustedes van a caminar juntos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí entra esta palabra, gloria a Dios, metoque. Otra palabra que tiene que ver con este concepto es la palabra de la amistad, que es filia. Acuérdese que el concepto de amor desde la dimensión griega tiene tres dimensiones: eros, ágape y filos. Y filos habla de familia, pero filia en el contexto de las relaciones habla de amistad, habla de comunión, habla de unidad. Filia habla de unidad. Así que Cristo quiere que sus discípulos sean uno. Salmo 122:3 dice que Jerusalén fue edificada como una ciudad fuerte, unida entre sí. Oye lo que dice ese texto, Salmo 122:3, que Jerusalén fue edificada como una ciudad fuerte, unida entre sí. Hay gente que cuando han leído este pasaje creen que se refería a la estructura física de la ciudad de Jerusalén. Pues si se hubiese referido a la estructura física de la ciudad de Jerusalén, Nabucodonosor no lo hubiese destruido.
Lo que está diciendo, lo que el texto quiere dejar dicho es que Jerusalén fue fundada o edificada como una ciudad unida entre sí. Es que el propósito de la existencia de Jerusalén es que sus miembros estén unidos, que los miembros de la ciudad sean uno, fueron diseñados para estar fuertes entre sí, unidos entre sí. Y ese es el propósito que tiene el Señor con su iglesia. La visión de Dios es que tú tengas fuerza con tu hermano. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia entre los hermanos? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué nos separamos? Tú dices, no, es que hay hermanos que son difíciles de soportar. Eso es verdad. Hay personas dentro de las iglesias que su temperamento y su naturaleza es difícil de soportar. Porque todos tenemos nuestro temperamento. Gracias a Dios que solamente hay 4. Porque si hubiesen más de 4, hermanos, ¿dónde estuviéramos hoy día? El que no es sanguíneo es melancólico. El que no es melancólico es flemático. Y el que no es flemático es colérico. Y entonces, estos 4 temperamentos, que hay diferentes variedades entre sí. Hay gente que son coléricos sanguíneos, o colérico flemático, o flemático melancólico, o melancólico colérico, etcétera, etcétera. Y se hacen diferentes variedades de temperamento. Pero tienen que aprender a relacionarse entre sí, porque es que son el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no es perfecto, pero el pueblo de Dios tiene el mismo espíritu. No tenemos el mismo temperamento, pero tenemos el mismo espíritu. Y al tener el mismo espíritu, compartimos la misma naturaleza. Por eso el Señor en este sermón le dice, quiero que ustedes se lleven entre sí bien. Pero entonces, ¿cuál es el testimonio que tenemos? ¿Cuál es el testimonio? El testimonio que tenemos es el de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo se comportaba, cómo se conducía la iglesia en el primer siglo? Para esto usted tiene que ir a Hechos capítulo 2, versículo 41. Y vamos a analizar esto. Usted verá, cuando entremos al pasaje, le damos de línea. Pero esto es importante. Hechos capítulo 2, versículo 41. Si usted puede, usted debería tener 2 Biblias. La Biblia en Mateo capítulo 18 y luego los textos que yo le voy diciendo que los vaya buscando. Porque es estudiando que estamos. No es predicando, es estudiando. No es proclamando, es instruyendo. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando de lo que sucedió cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, su primer mensaje. Se añadieron como 3,000 personas. Y esto es lo que me llama la atención. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de la cualidad principal de la iglesia del primer siglo era perseverancia. Upomeo, que se traduce, se sobreponían a las adversidades, a las aflicciones, no se desplomaban, se mantenían firmes. Pero dice que ellos perseveraban en 4 cosas. Perseveraban en la doctrina que tiene que ver con las enseñanzas, en la comunión, que tiene que ver con el compañerismo, con la coinonía, con la amistad, en el partimiento del pan, que es el compartir de la iglesia, y en las oraciones, perseveraban en las oraciones. Esto es una iglesia que tiene compañerismo. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía como respuesta a esto? Versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, en esta dimensión, en esta atmósfera, el temor de Dios cayó sobre la gente de la ciudad de Jerusalén. Y entonces Dios comenzó a hacer señales y maravillas a través de los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto sí es importante, hermano. Yo te pregunto, ¿cuántos miembros hay en la iglesia donde tú perteneces? ¿Están juntos ustedes? En esta situación que está viviendo el mundo, en este proceso que está viviendo el mundo, lo más recomendable es que nosotros estemos juntos. Porque el reino dividido no puede permanecer. Es recomendable que tú te conectes con tus hermanos, que tú llames a tus pastores a ver cómo están. Porque no es solamente los pastores que te tienen que llamar a ti, por Dios. Que tú llames, que tú investigues cómo están los hermanos. Que si tú sabes que algún hermano tiene una necesidad, que tú intervengas si tienes la capacidad para ello. Eso habla de la unidad
de la iglesia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. El versículo 45 de Hechos, capítulo 2, me llama la atención porque aquí hay un problema. Dice que vendían sus propiedades. Vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Aunque usted no lo cree, este fue el error de la iglesia primitiva. Que hay gente que toman este pasaje como una plataforma para motivar a los hermanos a que vendan sus propiedades y la pongan a los pies de los apóstoles. Eso sí, qué bueno sería, ¿verdad que sí? Vende tu propiedad y ponla a los pies de los apóstoles porque la iglesia del primer siglo lo hacía. No, eso fue un error. La iglesia, porque no dice solamente las cosas perfectas de la iglesia, dice lo bueno y dice lo malo. Y cuando ponte a pensar que los hermanos de la congregación vendan sus propiedades y la pongan a los pies de los apóstoles, ok, lo que los apóstoles hacían era bueno porque ellos repartían los recursos entre los más necesitados, pero eso hizo que la iglesia entrara en miseria. Y por eso se habla de la crisis que vino sobre la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Si usted va a 1 Corintios capítulo 16 versículo 1, Pablo ahí está diciendo que todas las iglesias tenían que recoger la ofrenda el primer día de la semana, es decir, el domingo, para enviarla a los hermanos de Jerusalén. Porque los hermanos de Jerusalén pasaron por una crisis grandísima. ¿Cuál fue el resultado de la crisis? Hechos 2:45, que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. No solamente este fue el único problema. Hubieron gente que vendían sus propiedades porque otros vendían sus propiedades sin ningún tipo de sentir. Y ahí fue que cayó Ananías y Zafiras. Ananías y Zafiras cayeron aquel día porque vendieron sus propiedades y tomaron del precio. Y entonces le mintieron a Pedro cuando dijeron, esto fue lo que vendimos nuestra propiedad, y cayeron aquel día. Porque Pedro dice, reteniéndola no se quedaba en tu propiedad y guardando el dinero no era tuyo, ¿por qué tienes que mentir? Entonces la santidad de la iglesia era tan grande, tan estricta, tan poderosa, que Dios no le aceptaba una mentira. Hoy día no, hoy tú dices una mentira y no te pasa nada porque la santidad se ha degradado demasiado. Y si Dios dice voy a acabar con todos los mentirosos, hermano, se lleva más gente que el coronavirus. Dios tenga piedad de cada uno de nosotros. Así que el punto es el siguiente. Ellos vendieron sus propiedades, pero eso no fue muy administrativo y eso trajo miseria sobre toda la iglesia. Otro pasaje, Hechos 4:32, que habla de la condición de la iglesia en el primer siglo, el compañerismo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí está, compañerismo dentro de la iglesia. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Compañerismo. Yo no estoy diciendo que los apóstoles administraron mal, es que el proceso no estuvo correcto. Porque yo sé que Pedro era serio, y Jacobo, y Juan, y todos los apóstoles de la iglesia, y ellos distribuían el asunto equitativamente. Porque ahora hay personas que tú le pones el precio de la heredad, y yo no sé qué sucedería, gloria a Dios. Pero todavía hay muchos apóstoles y muchos hombres y muchas mujeres de Dios serios, pero esa no era la manera. Sin embargo, el punto de enfoque es el compañerismo que había dentro de la iglesia hasta este nivel, que vendían sus propiedades para satisfacer las necesidades de los más pobres y los más débiles dentro de la congregación. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude, ¿verdad que sí? Aleluya. Entonces entra el capítulo 18, versículo 1 de Mateo, y ahora sí, vamos a leer, vamos a la lectura, vamos a nuestra lectura. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis
y hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús aquí está rompiendo una estructura que podía provocar división dentro de la iglesia. ¿Cuál era la estructura? Estaba rompiendo la estructura del ego y de la competencia. La competencia dentro de la iglesia no es buena, hermano. Hay gente que incentiva mucho el espíritu de competencia, porque si yo compito con mi hermano, cada uno va a dar lo máximo, pero es para superar al otro, no es para que el reino de Dios crezca. Por ejemplo, yo le digo a un hermano, hermano, tú vas a dirigir misiones, y le digo al otro, tú vas a dirigir protocolo. Yo no sé cuál de los dos lo va a hacer mejor, pero el que lo haga mejor va a tener mi reconocimiento. De repente los dos hermanos van a entrar en una competencia por ver cuál de ellos lo hace mejor, y para ver cuál de ellos termina siendo el mayor o superior dentro de la iglesia. Y al fin y al cabo, uno gana y el otro pierde. Y el reino de Dios pierde con el que pierde, porque el reino de Dios así no gana. Entonces Cristo, vienen los discípulos y preguntan, Señor, ¿cuál es el mayor en tu reino? Y el Señor dice, ven que te voy a romper esta estructura. Y toma un niño y dice, mira, todo aquel que sea como este niño será grande en el reino de los cielos. Todo el que sea humilde como este niño, todo aquel que sea sincero como este niño, todo aquel que sea sencillo como este niño, todo el que tenga su alma limpia como este niño, todo el que tenga pureza de corazón será grande en el reino de los cielos. En el reino de Dios la competencia no debe existir. ¿Quién predica mejor en la iglesia? A mí, fulanito de tal. Y fulanito de tal no predica igual. Y de repente están los dos predicadores compitiendo. O como sucede en muchos congresos, que vamos a ver quién desata el código más fuerte. Y de repente los pobres predicadores, que su trabajo es dar una palabra y ya no importa la reacción del pueblo, que se rompan los bancos o que se queden igual. El trabajo del predicador es impartir una palabra y punto. De repente tenemos un congreso con 2 y 3 predicadores y el primero está compitiendo y está tratando de hacerlo mejor que el que viene detrás. Y el que viene detrás dice, tengo que superar la gloria que desató este. Y el tercero dice, yo tengo que hacer algo sobrenatural. Y se entra el espíritu y la atmósfera de la competencia, que es lo que Cristo está rompiendo, porque esto daña relaciones. Porque cuando tú estás compitiendo con una persona y la otra persona se desploma, a ti no te duele. ¿Por qué no te duele? Porque ahora tú vas a ocupar el lugar de esa otra persona. O esa persona ya no va a ser una competencia para ti. Y lamentablemente eso ha entrado en el reino de Dios. Y Cristo desde el principio lo rompió. Dijo, no. El mayor entre ustedes es el más pequeño. El mayor entre ustedes es el que sirve a sus hermanos, el que sirve a su prójimo. Si van a competir, compitan por servirse ustedes mismos y por hacerse sentir bien entre ustedes. ¿Cuántos casos hemos visto dentro de la iglesia? Gente con potencial grandísimo y con talento, en competencia con otros hermanos, fluyendo los dos a un 50%, porque la competencia no te hace dar el máximo. Tú podrás darle el máximo humanamente, pero la competencia te inhibe espiritualmente y te impide proliferar en la manifestación de Dios que está en tu espíritu. Así que el mayor es aquel que sea como un niño. El versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Entonces el Señor dice, espérense, le voy a decir algo. El mayor entre ustedes es el más pequeño. Él no va a competir con nadie, su trabajo es servir, pero hay otros que sí van a competir con él, porque al ser el más pequeño, mi gracia estará con él y lo haré crecer. Entonces, el que compita contra esos pequeños, procurarán hacerlo tropezar. Y yo le voy a decir una cosa, no hagan tropezar a uno de estos pequeños, porque entonces se la verán conmigo aquí entre el versículo 6, porque Cristo está hablando de relaciones. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Este está poderoso. Óyeme, no es una ofensa, ¿tú entiendes? Pero lo que te voy a decir ahora tal vez es un poquito ofensivo. Dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, que son los mayores, que son los que sirven, que son los que trabajan, los que no están compitiendo con nadie, el Señor dice, al que los haga tropezar es mejor que se aten una piedra de molino de asno. Y que se tiren al fondo del mar. Entonces el Señor lo que le está diciendo, ese es el lugar de los que compiten con mis pequeños. El lugar de ellos es estar atado de una piedra de molino de asno.
Metafóricamente el Señor le está diciendo, son unos burros los que compiten con los más pequeños, son asnos y deben estar atados de una piedra de molino que es para ellos y ser arrojados en el fondo del mar. Mira a ver si el Señor es serio con este asunto, que hasta le está llamando burros a los que compiten con los más pequeños. Y que se le hundiese en los más profundos del mar. Ahí del mundo por los tropiezos, dice Jesús. Porque es necesario que vengan los tropiezos. Está hablando de los más pequeños, del cuidado que Dios tiene con los que no compiten. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, aquellos que compiten con los más pequeños. Dile al Señor y órale al Señor, hermano, y que esta sea una de tus oraciones, que Dios te lleve el espíritu de competencia. Tú no tienes que competir con nadie. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú tienes que ser natural, ser tú, hacer tu trabajo en la congregación. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego eterno. Gloria a Dios. Y entonces les dio una parábola. La primera parábola del capítulo 18 del Evangelio según Mateo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es quitarle valor a algo o a alguien. Por ejemplo, si tú vas al mercado y quieres comprar una sandía y te dicen, tú preguntas, ¿cuál es el precio de esta sandía? Y te dicen, esta sandía cuesta 10 pesos. Entonces tú dices, no, esa sandía vale 5 pesos. Tú le estás menospreciando, tú le estás restando precio. Su dueño está diciendo que cuesta 10 pesos. Entonces también sucede dentro de la iglesia. No menosprecia a uno de estos pequeños. No les reste valor a uno de estos pequeños. Lo que está diciendo el Señor. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué, Señor? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Señor es capaz, hermano, de dejar 99 ovejas para ir a buscar aquella que se ha perdido. Ese es su trabajo. Esa es su visión, esa es su pasión y ese es el valor que Él le da a las ovejas pequeñas. Entonces entra una parte de la relación entre los hermanos que es el perdón. Y esto sí es serio, porque en mi caminar y en mi accionar y en mi relacionarme con los hermanos, hay hermanos que me van a ofender. Hay hermanos que puede ser que me falten el respeto. Hay hermanos que por H o por R se van a sentir mal conmigo y van a hacer algo que me va a afectar o que me va a disgustar. ¿Qué sucede? El Señor dice que si eso sucede, yo tengo que estar dispuesto a perdonar a mis hermanos. Y aquí entra la estructura de establecer el perdón dentro de la congregación para que no se dañen las relaciones. Versículo 15 del capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es pecar contra alguien? Es faltarle. Acuérdate que la palabra para pecado es hamartía, de donde viene la palabra hamartiología. Hamartía y la hamartiología tiene que ver con el pecado, la ciencia que estudia el pecado, y se traduce como errar al blanco, fallar, es hamartía. Lo que el Señor está diciendo es, si tu hermano falla contra ti, si tu hermano te falla, ¿cómo falla un hermano contra el otro cuando le levanta una calumnia? Créeme, hermano, que una de las cosas más difíciles de tú digerir dentro de la iglesia es cuando alguien te calumnia o cuando alguien miente acerca de ti, cuando alguien te critica y tú te das cuenta que fulanito de tal te criticó. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a ser enemigo de ese hermano desde ese momento? ¿Te vas a convertir en su fiero enemigo? ¿O vas a continuar hacia adelante? Tu hermano pecó contra ti. Entonces el Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Oye, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo es que se hacen las cosas en el camino? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo
y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, tu hermano pecó contra ti, está bien, llámalo. Eso es lo que dice la Biblia. Le guste o no le guste, llámalo y dice repréndele. Repréndele. ¿Qué es reprender? No es que tú le digas, mira, hijo del diablo, engendro de Satanás, lleno de todo engaño, perverso, satánico, hijo de las tinieblas, que el Señor te mate o que el Señor te consuma, que el Señor te reprenda. Eso no es reprender a tu hermano, cuidado. Eso es contender contra tu hermano. Reprenderle a tu hermano es confrontarlo, confróntalo. Dice, ven acá fulanito de tal. Mira, me llegó una información de que tú hiciste esto contra mi persona. Dime, ¿hay alguna razón por la que tú lo hayas hecho? Yo te he ofendido en algo, te he fallado. Porque esto que tú hiciste de verdad que me dolió y yo no lo esperaba de ti. Pero yo te quiero escuchar, yo quiero escuchar lo que tú me digas con relación a eso. Entonces, dice el texto, dice Jesús, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa eso? Te lo ganaste. Te ganaste a tu hermano, porque cuando tú lo reprendas y lo confrontes, si él te oyere, si él reconoce que lo hizo mal, si él reconoce que falló, te pide perdón, tú lo perdonas, le das un abrazo, ora por él y te ganaste a tu hermano. ¿Te das cuenta? No es que si alguien te critica, tú lo criticas. Yo te critico porque tú me criticaste. No, así no es que funciona el reino de Dios. Tienes que llamarlo estando tú y él solo. Si te oye, te lo ganaste. Pero el Señor sigue diciendo, mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces llámalo otra vez delante de testigos. En este caso, tu pastor o uno de los oficiales de la iglesia, porque tú quieres resolver una situación y es que tu hermano te calumnió, tu hermano habló mal de ti, o tu hermano se rebeló contra ti, o tu hermano no te soporta, y esto puede hacerle daño a la congregación, y como le puede hacer daño a la congregación, ahora llámalo ante 2 testigos. Hermano, mira, yo entiendo que tú y yo tenemos una situación y necesitamos resolverla, y lo llamé a ellos por testigo, porque necesito que esto se arregle, hermano. Yo quiero tener paz contigo. ¿Qué fue lo que sucede? Y entonces trabajan allí. Dice, para que en boca de 2 testigos contes toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces se lo comunicarán a la iglesia. Y si no oyen a la iglesia, tenle como gentil y publicano. O sea, ya no lo veas. Ahí sí ya, ahí se rompió el asunto, pero la sangre caerá sobre su cabeza y la demanda caerá sobre él. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tenle como cualquier persona de allá afuera, ya no forma parte de tu estructura. Personas así, entonces, hay que sacarla. ¿Verdad que soy un poquito cruel? Pero mira la estructura para tú sacar a alguien. Como dicen algunos, sacarlo de tu reino. Para tú sacar a alguien de tu reino, tú tienes que agotar estructuras. Porque hay gente que tú no le puedes fallar. ¿Tú no has visto eso? Hay personas a las que uno no le puede fallar. Que tú no te puedes equivocar con ellos, porque si te equivocaste con ellos se convierten en tus enemigos eternamente y para siempre. No se debe, hermanos. Es que todos fallan, todos fallan. Yo no he visto un hombre en esta tierra que nunca se haya equivocado. Y si tú dices que tú eres de los que no se ha equivocado, entonces prepárate, porque te voy a contar los días para que te equivoques. O sea, es que todo el mundo falla. Es que la Biblia dice, de cierto, no hay hombre justo que haya hecho el bien y nunca haya pecado. Entonces, si tú eres del tipo de gente que cuando tu hermano falla, tú lo crucificas y lo matas, y lo crucificas a revés, lo entierras, y luego de que lo entierras, lo saca de abajo de la tierra para sentarlo en el último banco y que sufra un poquito más, entonces tú no eres siervo de Cristo, tú eres una cizaña dentro de la iglesia, porque el plan es restaurar a tu hermano. ¿Tú entiendes? Entonces tú tienes que tener la capacidad para restaurar a una gente. Y si él no acepta restauración, entonces tienes que sacarlo, porque te va a dañar. Y va a dañar a los que están a tu alrededor. Ahí sí es válido. Pero antes de romper una relación hay que hacer un trabajo bien profundo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está hablando de relaciones todavía. Si este hermano que se levanta contra ti no se arrepiente, entonces el Señor dice que lo puedes atar.
Óyeme, ojalá que tú nunca tengas que llegar a ese nivel. Y esto no es tampoco, no es todo el mundo que puede hacerlo. Por eso dice que en la última instancia tú vas a llamar a 2 testigos. Estos 2 testigos son líderes con autoridad dentro de la congregación. Y luego llamas a la iglesia para que la iglesia sepa la condición de fulanito de tal. Si esa persona no se arrepiente, será atado, dice el texto. Atado por personas que tienen autoridad. Será atado para que no haga más daño a otras personas. Será atado para que en ese reino no avance, no prospere en ese reino. Pero esto tú te vas a dar cuenta que la gente conflictiva dentro de la iglesia llega a un nivel que no pueden crecer más de ahí. ¿Por qué? Porque están atados. No pueden crecer más, no pueden avanzar. La gente conflictiva de una iglesia terminan hasta saliendo de la congregación. Pero eso es cuando se agotan estos recursos. Porque si no se agotan estos recursos, la gente conflictiva dentro de la iglesia terminan dividiendo la iglesia. Pero si se agotan los recursos de confrontación bajo el orden de Dios, entonces estas personas terminarán siendo atadas y no podrán hacer nada. Y el Señor dice, lo que ustedes aten, 2 o 3, lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. El contexto original dice que lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra, y lo que sea desatado en los cielos será desatado en la tierra, que es más fuerte todavía. El texto original lo que dice es que cuando una persona no se pone de acuerdo en la relación con sus hermanos, el mismo Dios del cielo lo atará. Y esa persona no avanzará. Espiritualmente no, podrá avanzar en otras áreas, pero no avanzará espiritualmente. Wow, Dios mío. Versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiese, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, si 2 o 3 se llevan bien, tienen compañerismo, tienen buenas relaciones y se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Ve? Por eso es que el compañerismo es importante para que la presencia de Dios se manifieste dentro de la iglesia. Por eso usted se da cuenta que hay reuniones de cristianos donde Dios no se mueve. ¿Por qué no se mueve Dios? Porque hay unos cuantos allí que tienen el manto, el lingote de oro de Acán y el manto babilónico. Están enemistados entre ellos mismos. No tienen comunión, no tienen compañerismo, no tienen coinonía, no tienen metoques. Y entonces al no tener comunión, no tener compañerismo, no tener coinonía, Dios no se mueve en medio de ellos porque Dios aborrece eso. Esto que Cristo está diciendo a Pedro le estaba ministrando, hermano, a los discípulos, entre ellos principalmente a Pedro. Y en el versículo 21, oye lo que dice Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, esto le llegó a Pedro. Ven acá, Señor, entonces yo tengo que trabajar con mi prójimo y el menor será el mayor y aquí no tenemos que tener competencia entre nosotros. Sí, Pedro. Se le acerca aparte de Pedro y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, Pedro viene a poner un límite diciendo, espérate, porque ya estamos hablando de que si el hermano peca contra mí, yo puedo llamarlo estando él y yo solo, y si él se arrepiente, yo he ganado a mi hermano. Muy interesante, ¿verdad que sí? Entonces, ahora, Pedro se le acerca al Señor y dice, Señor, ¿y cuántas veces yo lo voy a... Si él se arrepiente, ¿cuántas veces lo puedo perdonar? Porque el que no se arrepiente será atado. Pero ¿y si se arrepiente? Pero dice, ¿hasta cuándo se lo aguanto? Porque hay uno por ahí que me tiene a jugo. Yo creo que era Judas que tenía a Pedro a jugo, hermano. Yo creo que si Jesús le hubiese dicho hasta 7, Judas no entrega a Cristo, hermano. Pedro lo acaba, Pedro se lo lleva. Pero entonces Pedro dice, mira, Señor, está bien, vamos a agotar este proceso. Mi prójimo peca contra mí. Yo lo llamo estando él y yo solo. Él se arrepiente, muy bien, volvemos otra vez a 0. Otra vez peca, yo lo llamo, él se arrepiente, volvemos a 0. Otra vez peca, yo lo llamo, él se arrepiente, volvemos a 0. Si lleva 6, Señor, cuando llegue 7 personas, cuando llegue a 7 la cantidad de veces que me ofende, ¿qué hago? Hasta ahí. Yo le dice, espérate, Pedro, que no voy a romper esta estructura, porque aunque usted no lo cree, hermano, hay gente tan reincidente en el error dentro de la iglesia que van a pecar contra ti más de 7 veces. Pues, yo te digo que esto de ser cristiano, hermano, es para hombres de verdad.
Digo en el sentido metafórico de la palabra, y para mujeres, para todo el mundo. O sea que hay que tener carácter para ser siervo de Cristo. Entonces, el Señor le dice, hasta 7. Y el Señor le dice, no te digo que hasta 7. Y aquí entonces entra una de las estructuras más poderosas en lo que te quiero comunicar entre las relaciones, que es el perdón. El perdón. Esta palabra, la palabra perdón, viene de una palabra griega, se llama aphesis. Aphesis. Puede apuntar esta palabra porque es importante. Que se traduce como despedir, como liberar, despedida, liberación. También se traduce como remitir, que es transferir. Aphesis. Entonces, el Señor le dice, Pedro, no vas a perdonarlo hasta 7. No le vas a transferir, no le vas a remitir, no lo vas a libertar, no lo vas a despedir hasta 7. Esta palabra, perdón, tiene muchas bases bíblicas. Por ejemplo, el perdón en el enfoque bíblico Antiguo Testamentario y Nuevo Testamentario. Había una fiesta que se llamaba la fiesta del Yom Kippur, que se conoce como el Día del Perdón. Era el día del sacrificio, donde se ofreció un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Hoy día, en este tiempo, en el día del Yom Kippur, cuando los judíos lo celebran, es el día donde ellos entienden que todos sus pecados han sido perdonados, pero también ellos tienen que hacer un análisis introspectivo. Y en el análisis introspectivo, ellos tienen que revisarse a ver quién los ha ofendido a ellos y perdonarlos. ¿Quieres que es fácil, hermano? Que yo te diga a ti ahora mismo, el perdón tiene que ver con la sanidad interior. El que no perdona está dañado por dentro. Es como yo le decía en uno de los estudios pasados. Quien tú llevas dentro de tu corazón, dentro de ti, por haberte ofendido, está muerto dentro de ti. Tú tienes un muerto dentro de ti, te conviertes en un sepulcro. ¿Por qué tú crees que Jesús le decía a los fariseos sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bien y por dentro están llenos de gusanos y de podredumbre? Porque eran gente rencorista, eran gente de raíces de amargura. Todo aquel que tiene raíz de amargura contra alguien, tiene ese muerto dentro, podrido dentro de sí. Mira, inclusive había una enseñanza, un juicio que se le aplicaba a las personas en la antigüedad. Doloroso este juicio. Este juicio consistía que se tomaba al hombre que había sido sentenciado a muerte, y si tú querías darle una muerte más fuerte de lo normal, sacabas a alguien de la tumba que se había muerto ya, que su cadáver estuviera en putrefacción, y lo atabas al que estaba vivo, condenado a muerte, boca con boca, ojo con ojo, mano con mano, lo ataban completamente, que no se pudiera mover. Ataban al vivo con el muerto para que la podredumbre, los gusanos, los líquidos que expulsaba el muerto consumieran el cuerpo del que estaba vivo. Una de las peores maneras de morir en la antigüedad, que era la muerte que se le daba a la gente que era desagradable para todo el mundo. Agarraban el cuerpo del vivo y lo ataban con el muerto, boca con boca, y los gusanos que salían del muerto se comían al que estaba vivo. Una de las peores maneras de morir en la antigüedad. Pues cuando yo te hablo que el que no perdona tiene un muerto dentro de sí, lo que te estoy diciendo es que ese muerto podrido y carcomido te está destruyendo por dentro. Por eso es que en la sanidad interior, uno de los elementos más importantes para la sanidad interior es el perdón, hermanos. ¿Tú crees que es fácil? Tú debes perdonar al que te mintió, debes perdonar al que te hizo daño. Yo conozco personas que han tenido que ir detrás de gente que le han faltado el respeto y que lo que han hecho es maltratarlo, dándole a ellos sus vidas prácticamente, para perdonarlo, porque tienen a Cristo metido tan dentro de ellos que son capaces de pedir perdón al que los ofendió para perdonar al que los ofendió. Eso es ser cristiano. Eso es servir al Señor. ¿Tú serías capaz de pedirle perdón al que te ofendió? Y de buscarle la vuelta y de rogarle prácticamente que te perdone, sabiendo tú que fue el que te ofendió. Pero aunque tú no lo creas, aunque tú te veas mal porque te estás humillando, te estás convirtiendo en el niño que es el más grande en el reino de Dios. Y estás sanando tu alma y tu espíritu, y por eso serás más grande que todo el mundo en el reino, porque tú no estás compitiendo con nadie, tú estás tratando de serle fiel a tu Señor. Saca el muerto que hay dentro de ti. Activa la palabra aphesis dentro de ti.
Gloria a Dios. La palabra fesis la activo dentro de ti, que libertes, que perdones, que dejes ir, que remitas a aquellos que te han ofendido. Porque el día del perdón no es un día ahora, es todo el tiempo, es todo el año. Cristo hizo cada día el día del Yom Kippur. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si Él te perdonó, tú no ves que una de las partes del Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te voy a decir algo. Mira, si tú portas una gracia, es imposible que no te persigan. Si tú portas un don, si tú eres una persona humilde, si tú sirves a Dios de todo tu corazón, es imposible que tú no prosperes, y es imposible que las personas a tu alrededor que no tienen ese nivel y que no aman a Dios igual que tú, es imposible que no traten de hacerte la vida imposible. Imposible de lo imposible. Pero no dejes que te dañe, perdona. Tienes que perdonar. Otra fiesta que tiene que ver con el perdón, con la remisión, era la fiesta de Levítico capítulo 25, que hablaba de el año del jubileo. El año del jubileo. Oye esto, hermano. Ya casi estoy terminando, no te preocupes. El año del jubileo. ¿Cuándo era que se celebraba el año del jubileo? Mira, los judíos son muy serios con el sabbat. Cada séptimo día ellos descansan. Y cada séptimo día de año hacían una celebración. Pero cada 7 semanas de año, el año número 50, era el año del jubileo. Así como la fiesta de Pentecostés, se contaban las 7 semanas y el último día, el día número 50, era la fiesta de las primicias y todos llevaban primicia ante Dios. Pues ellos contaban cada 7 semanas de año, que son 49, y el año número 50 lo proclamaban como el año del jubileo. Y en el año del jubileo había que perdonar a todo el mundo, literal y radicalmente. Cuando te digo literal y radicalmente, es que si yo te debía a ti 50,000 pesos en el año del jubileo, tú tenías que perdonarme los 50,000 pesos. ¿Cuánto quisiera yo que se celebra hoy día año de jubileo con los bancos? Inclusive, si yo te compraba una tierra a ti, en el año del jubileo yo tenía que devolvértela. Por eso, si yo te vendía una tierra y faltaban 5 años para el año del jubileo, yo tenía que vendértela bien barata, porque yo sabía que dentro de 5 años tú tenías que devolverme esa tierra a mí. En el año del jubileo se liberaban a los esclavos. En el año del jubileo se perdonaban las deudas. En el año del jubileo se le devolvían las tierras a la gente que se le compraba. En el año del jubileo la tierra descansaba. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? La tierra está descansando, aunque usted no lo crea, hermano mío. Entonces, ¿cuál es la esencia del año del jubileo? El perdón, perdonar. Porque el que perdona es como si estuviera de jubileo. Entonces, ¿nunca te ha sucedido que alguien te debe algo que tú digas, mira, la deuda que tú tienes conmigo, te la perdono? Dios me ha puesto a mí a hacer eso, pero yo también he puesto a perdonar al que yo perdono. Yo le digo, yo te debo. Sí. ¿Hay alguien que te debe? Sí. Yo te perdono si tú perdonas al que te debe. Y lo enseño para que aprendan a perdonar, hermano. Adora a Dios, gloria a Dios. No es para que tú me cojas prestado y después entonces creas que yo te voy a perdonar. Eso es el Espíritu de Dios que lo hace. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Entonces en Cristo tenemos jubileo. Y en Cristo tenemos perdón de los pecados. Vamos a continuar, que ya estamos terminando. Mateo capítulo 18, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su cielo. Entonces Cristo le da otra parábola, la segunda parábola del capítulo 18. Le dice a Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdono? 7, no, hasta 70 veces 7. Y le está dando un número indefinido. El perdón no tiene límites. Pero entonces, para que lo entienda mejor, le da una parábola y le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos con todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Oye, qué interesante. Movido a misericordia, lo soltó.
lo liberó, lo remitió, le perdonó la deuda. El hombre no le estaba diciendo que le perdonara la deuda, le está diciendo, dame tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero al ver el quebrantamiento de este hombre, el Señor lo perdonó. Entonces, ¿no te ha sucedido eso? Mira, a Dios le encanta la humildad y le encanta el quebrantamiento. Yo he visto a Dios haciendo cosas extraordinarias, sinceramente. Cuando tú le abres tu corazón al Señor y cuando tú le dices a Dios la realidad, lo que hay dentro de ti, Dios se mueve, hermano, Dios se mueve. Lo he visto. Yo he visto a Dios haciendo cosas extraordinarias cuando uno le abre su corazón. Yo he visto a Dios sanando a una persona que ya ha sido declarada con una enfermedad, diagnosticada con una enfermedad, está sufriendo el dolor de la enfermedad. Le he dicho, Señor Padre, de verdad, si tú puedes hacer algo conmigo, si tú quieres hacer algo conmigo, sáname. Y han abierto su corazón, que tal vez en los planes de Dios no estaba sanarlo, sino que eso sea un proceso en su vida, pero Dios se mueve a misericordia y lo sana. Gente saliendo de crisis grandísimas cuando abren su corazón, como hizo este hombre. Señor, ten misericordia de mí. Yo te lo pagaré, dame una oportunidad. ¿Hace qué tiempo tú no le dices al Señor que haga eso contigo? Que tú abres tu corazón y le dices, perdóname, ayúdame, dame una oportunidad. Yo buscaré la manera de cumplir contigo. Porque hay mucha gente que están llevando una carga encima sobre sus hombros. Y es la carga de no haberse puesto a cuenta con Dios en oración. Y esto hay que hacerlo. Si este hombre que era malo, ese hombre no era bueno, movió a Dios en una oración. Un hombre que no era bueno, movió a Dios en una oración. Pero saliendo de aquel siervo, halló a un consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Oye eso, él debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. Él debía el salario de un médico de 10 años. Y el otro debía el salario de un obrero de una semana o de un mes. Y a él fue exonerado de una deuda. Y cuando sale, encuentra una persona que le pide de la misma manera que él le pidió al rey y él no es capaz de perdonarlo. Yo he escuchado gente diciendo, yo no lo perdono. O diciendo, yo lo perdono, pero no lo olvido. Qué interesante. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que estaba pasando. Vamos a abrir un paréntesis aquí, ya estamos en la parte final de este capítulo. Dice que lo vieron ¿quiénes? Sus consiervos. Mucho ojo, hermano, con lo que te voy a decir ahora. Presta atención. Esta es la última parte de esta enseñanza. Hay gente que normalmente interpretan consiervos como personas, hermanos de la congregación o seres humanos. Los consiervos en este pasaje son ángeles. Ángeles. Mira, la Biblia dice, no menosprecien a estos pequeños, lo leímos ahorita, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre de día y de noche. Todo hombre de Dios tiene dos tipos de ángeles. Los que están en la presencia representando a ese hermano de día y de noche. O sea, hay ángeles que me están representando en la presencia de Dios. Y que el trabajo de ellos es hablarle a Dios de mí, dependiendo mi integridad en esta tierra. Pero hay ángeles que están representando a Dios delante de mí aquí en la tierra. Es decir, hay ángeles que fueron asignados por Dios para monitorearme, para supervisarme, para cuidarme, para velar por mí. Pero esos ángeles tienen que darle la cuenta a Dios también cuando yo digo mentira. Tienen que darle cuenta a Dios cuando yo maltrato a mi prójimo. Tienen que darle cuenta a Dios cuando yo cometo cualquier falta en secreto. Que hay gente que cuando trancan la puerta de su habitación comienzan a hacer cosas que no deberían hacer porque creen que nadie los está mirando. Qué torpeza, iba a decir qué estupidez. Pues ya lo dije, gloria a Dios. Porque tu integridad no tiene nada que ver con que te estén observando. Pero si tú entiendes que hay una cámara encima de ti las 24 horas del día.
Allá en la iglesia nosotros tenemos cámara en la oficina de la iglesia, tenemos cámara en los salones de la congregación, tenemos cámara en los pasillos, tenemos cámara afuera. Cuando una gente va a pasar y ve una cámara, si iba a hacer alguna maña, no la hace. Tú sabes que hay gente que son mañosos, que se meten las manos en la nariz, que hacen un montón de cochinadas. Si ellos ven la cámara, no hacen normalmente lo que harían delante de las cámaras. Pero imagínate que el Señor tiene ángeles que dan cuenta por ti de día y de noche contigo ahí, donde tú estás ahora mismo. Están de pie mirándote y preparando un informe en sus mentes y corazones para transferírselo al Señor. Este hombre creía que estaba solo cuando estaba maltratando a su hermano, y sus consiervos, porque los ángeles son consiervos de nosotros, son servidores de Dios, fueron y le dijeron a su Señor, se entristecieron mucho primero. Hay una ciencia que se llama angeología, que luego, porque vamos a ir turneando, por ejemplo, la próxima semana seguimos con teología sistemática y luego seguimos con el Nuevo Testamento, y en una vamos a caer en angeología, para que usted entienda el poder, la dimensión y el misterio de los ángeles y lo precioso que es. Entonces, mire, los consiervos fueron y le refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Se lo dijeron todo. Óyeme bien, hombre, si tú cuando la puerta de tu casa está cerrada eres de lo que le da a la mujer, tú eres un abusador, y eso ya se lo contaron a Dios, ya Dios lo sabe. Tú no sabías que Dios lo sabe. Todo lo que tú haces en secreto, Dios lo ve, Dios lo ve porque Dios es omnisciente. Pero hay ángeles que están allí contigo para darle cuenta a Él. Inclusive hasta para demandar juicio contra ti. Hasta juicio pueden demandar. Entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El que no se lleva bien con sus hermanos, el que no logra tener comunión con sus hermanos, el que no logra tener compañerismo con sus hermanos, Dios le llama malvado. Oye bien, hay, por ejemplo, malo y malvado son sinónimos, pero malvado es más elevado. Malo es ausencia de bien, de cacos, ausencia de bondad. Malvado es ausencia de bondad y lleno de maldad. Oye esto, gloria a Dios. Porque hay gente que son malos, cacos, porque no tienen el bien no los gobierna. Pero los malvados son los que no tienen el bien y están llenos de maldad. Son perversos. Hay gente, el malo no necesariamente es perverso. La Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. El malo le da dádivas, le da buenas dádivas a sus hijos. El malo puede ser un esposo, puede ser padre, puede ser un miembro de la sociedad normal. Va a actuar de acuerdo a lo malo que es, pero es que no tiene el bien completo en él. Pero el malvado, lleno de mal, es aquel que no solamente está vacío del bien, sino que se llenó de la maldad. Y hará que la maldad prolifere en su alma y en su espíritu. Y el Señor le dijo, tú eres un malvado. El Señor le dice malvado a todo aquel que maltrata a su hermano. Es un malvado. Todo aquel que critica a su hermano. Tu hermano está ahí delante de ti para defenderse. Si tú criticas a tu hermano, tú eres un malvado. Y si tú eres el que oye cuando están criticando a tu hermano y acepta la crítica, tú también eres un malvado. Caes en el mismo juicio. Por eso es que el Lachón Jara daña a 3 personas. Al que habla, al que escucha y de quien se está hablando. Eso está fuerte, ¿verdad que sí? El que no logra tener comunión con sus hermanos es un malvado. Defínete, hermano, ¿qué tú eres? Yo espero que tú no seas un malvado, porque si tú eres un malvado, entonces ahora mismo me vas a coger mala voluntad. Ya yo no quiero tener más malvados, como contrario. Ya yo tengo suficientes malvados. No quiero ganarme otro ahora aquí en las redes. Así que yo espero que ningún malvado me esté viendo. Esos malvados. Gloria a Dios. Ay, santo. Bueno, el Señor le dice, versículo 32, entonces llamando al Señor siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti, malvado? Entonces su señor enojado, los malvados provocarán el enojo del Señor, le entregó a los verdugos. Los malvados serán entregados a los verdugos. Los verdugos son entidades con poder para castigar sin misericordia. Por ejemplo, los bancos son verdugos. ¿No te ha pasado cuando se te vence la tarjeta, te llaman por la mañana, por la tarde, por la noche, a las 3 de la mañana, son verdugos, te castigan sin misericordia? Te ponen en el cicla, te dañan el crédito, no le importa quién seas tú, son unos verdugos. Pues todos los malvados serán entregados a los verdugos. Dios nos libra a todo, hermano, hasta que pague todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ve, este es el capítulo de las relaciones. Debes tener buena relación con tu hermano, hermano mío. Tener buenas relaciones con tu hermano tiene que ver con la salvación de tu alma. Difícilmente se salvará a aquellos que no tienen buenas relaciones dentro de la iglesia, en sus hogares y aún dentro de la sociedad. Dios te bendiga. Hemos terminado nuestro estudio de este día. Mañana entonces vamos al capítulo del juicio y de los procesos de la iglesia. Bien incómodo ese capítulo. Gloria a Dios. Pero vamos a ver cómo podemos estudiarlo, aunque sea un poquito, hermanos. Vamos a ver cómo podemos trabajarlo. Quiero pedirle, mis hermanos, que se suscriban a mi canal. Ya abrimos el canal. Tiene 2 días. Te quiero pedir como favor que tomes 5 minutos, entres a la página Franklin Pacheco y te suscribas y le dejas la campanita para que estos estudios te lleguen cuando tú no lo tomes. Si tú puedes hacerlo, comencé mi página y estamos arrancando en 0, hermano. Y ya que Dios te tiene a ti ahí, yo creo que es una buena oportunidad para que te conectes. Así que regálame 5 minutos y en los próximos 5 minutos haz que la página crezca. Tiene 178 personas. La meta de hoy va a llegar a 250. Así que un abrazo a cada uno de mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Permítanme orar por ustedes. Señor Todopoderoso, gracias por tu iglesia. Gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra en este día, Señor. La gloria te pertenece a ti. Bendito y alabado sea tu nombre eternamente y para siempre. Que la unción de tu Espíritu caiga sobre cada uno de ellos. Y que aquellos que no te conocen en este día te conozcan, Señor. Gracias por mis hermanos y amigos que se han conectado, que he ido viendo cómo se van presentando aquí en la plataforma. Guárdalos a cada uno, Señor, y defiéndelos. Los pastores que están allí, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, amigos, líderes de la congregación. Guárdalos y bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, hermano mío.